y a compartir pantalla y, como siempre, un millón de cosas abiertas. Bueno, esta clase es la continuación de el capítulo de transcripción en eucarióticos, que ya hemos hablado bastante. Nos hemos demorado, las dos clases anteriores fueron sobre eso. Y esta tercera clase íbamos a ver, y espero que, no, disculpen si se alarga un poquito, pero no creo que tanto. Ustedes son personas inteligentes y ya conocen bastante del proceso de transcripción y regulación de procarióticos, lo que va a ayudar como base a esto. Y hoy día vamos a ver lo que es de la mejor forma posible la parte de regulación, ya que requiere muchas clases, ver en forma específica cada detalle. La idea es que tengan una formación bastante profunda en este aspecto y como van a ver, no es fácil, pero tampoco es difícil integrar todos los elementos, pero la palabra clave es integrar. Bueno, vamos allá entonces. Recordar siempre que es súper importante porque después vamos a retomar esto en algún momento de la clase, que como habíamos comentado en las clases anteriores, el tema de regulación o la transcripción en sí mismo, perdón, en eucarióticos es un poco más complejo porque ya tenemos 3 RNAs polimerasas, que en su momento las definimos claramente, se las puedo presentar ahí, porque en el fondo cada RNA polimerasa puede estar sujeta a una regulación en especial. Nosotros nos vamos a centrar en la RNA polimerasa 2, ya que fundamentalmente, como vimos, es la RNA polimerasa centrada en la transcripción de los mensajeros codificantes. Recuerden que el proceso de transcripción, el objetivo final es producir, en el caso de fundamentalmente de codificantes, proteínas. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la regulación del proceso en sí mismo va a afectar al nivel de proteínas que se producen. Eso es lo fundamental. En ese caso, tenemos que tener, desde el punto de vista de la regulación, reducir la cantidad de proteínas, aumentar la cantidad de proteínas, y recuerden que esta parte de la regulación de la transcripción es solamente el proceso de transcripción. Recuerden que en algún momento hemos hablado que, no recuerdo efectivamente si fue en qué clase, pero el concepto de expresión génica es un concepto muy grande, en el sentido que tiene varios pasos, que parte, sin lugar a dudas, con el concepto de transcripción, y termina con la producción de las proteínas desde el punto de vista de genes codificantes. Si nosotros nos centramos solamente en el aspecto de transcripción y esa regulación, obviamente es este aspecto, como acabamos de decir, lo que pase en él va a determinar el nivel de proteínas. Pero no es la única parte donde se puede regular el destino de tener más o menos proteínas. Recuerden que también hay eventos post-traduccionales que también van a afectar el destino de más o menos proteínas. Por lo tanto, cuando uno le preguntan cuáles son todos los aspectos que pueden determinar más o menos proteínas, claro, uno es pero no olvidar que es uno. Es decir, nosotros tendríamos que estar abarcando entonces los procesos post-traduccionales también, para ver cómo se regulan. Asimismo, también entender que la producción de RNAs no codificantes, ya no me refiero a los característicos ribosomales o tRNAs, sino me refiero a los microRNAs o RNAs largos, llamados long non-coding RNA. También, si bien es cierto, no son traducibles, interactúan también con los mRNA producidos. Es decir, aquí vamos a hablar sobre la regulación de la producción de mRNAs, pero una vez que esos mRNAs se producen, pueden interactuar con estos RNAs no codificantes, fundamentalmente microRNAs y long non-coding RNAs, que también van a hacer que su destino pueda ser diferente al terminar en un ribosoma.
Por lo tanto, tenemos una regulación a nivel transcripcional, una regulación post-transcripcional, que es con la interacción de los RNAs no codificantes. Después, si nos saltamos a las proteínas, tenemos una regulación post-traduccional. Como ven, es un proceso complejo que integra muchas etapas. Lo que nos convoca hoy día, concretamente, es la regulación transcripcional, es decir, la producción del mensaje. Bueno, como ven, para cada RNA polimerasa deberíamos hacer una clase, pero vamos a centrarnos en lo general, cómo funciona, y tomando como ejemplo la RNA polimerasa DNA dependiente, porque se entiende que es DNA dependiente, porque se une al DNA, como ejemplo. ¿Por qué? Porque normalmente tiende a ser la más importante, porque es la que regula la transcripción de los mensajes. Bien, lo más importante a entender, como nosotros hemos visto antes, cuando vimos las clases anteriores, son el concepto de cis y trans. ¿Se acuerdan cuando explicamos el concepto de cis y trans, o no, chicos? Más o menos. ¿Preguntas, chicos? ¿Se acuerdan? Me acuerdo que lo vimos con el profe Castillo. Ah, perfecto. Ya, no lo vimos aquí directamente, no comentamos eso entonces. Me parece que lo habíamos comentado en algún momento. Bueno, pero vieron el concepto cis y trans es un concepto muy antiguo bacteriano. ¿Se recuerdan más o menos lo que era o no? Yo en mi caso no recuerdo. Ya, el profe Castillo se lo tiene que haber explicado bien, porque es un buen profesor. En general, todos los profesores que ustedes en la universidad son bastante buenos. Bueno, el concepto de cis y trans hace mención o hace relación directa a elementos que están en el mismo gen o elementos que están fuera del gen. ¿A qué se refiere esto? Yo puedo tener, por ejemplo, si yo tengo una cadena de DNA y tengo elementos que participan, en este caso estamos hablando de la regulación, están en el mismo gen, este es el gen, se llaman cis, ¿vale? Si yo hablo de elementos que influyen el destino de este gen, al margen de los que están acá que son cis, pero que están fuera del gen, se llaman trans. Y aquí normalmente, en los trans, normalmente están los transcription factors. ¿Por qué? Porque vienen de afuera a interactuar con el gen. Y los cis son los elementos regulatorios que están en la región 5'UTR, que se conoce como región regulatoria también, porque están directos en el gen y corresponden normalmente a el nombre más general que ustedes conocen como los promotores. ¿Vale? Después vamos a ver que la cosa es un poco más compleja. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Les quedó claro? ¿Chicos? Sí, profe, ahora sí. Ya. Entonces, estos elementos regulatorios cis, que yo hablo de elementos regulatorios cis, que es un abanico muy grande, que normalmente encaja con los promotores, son footprint, es decir, son huellas, son marcas específicas, huellas concretas, que son sumamente importantes para el efecto de la regulación. Porque dejan una marca, es decir, es una marca que es, dependiendo cómo se interactúe con esa marca, va a ser el destino de las proteínas. Estos elementos cis, en un DNA, en la región 5'UTR, van a estar en términos muy generales, aquí, van a estar en términos muy generales, uno los puede tener, por ejemplo, este es el TCS, los puede tener al comienzo, que nosotros en alguna parte nombramos como los core promotores, o los promotores básicos, o sea, los promotores que normalmente aquí pueden encontrar el TAT a ustedes, que estos sitios regulatorios cis, porque están en el gen, son los encargados o tienen la función de interactuar directamente
con el complejo de transcripción. Es decir, con todos los factores de transcripción. ¿Se acuerdan que vimos que se unían el 2B, el 2H, el 2C? ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Chicos? Sí, profe. Ya. Entonces, estos elementos cis pueden estar asociados directamente al inicio de la transcripción, donde se posiciona la maquinaria básica de transcripción, me refiero a la POL, a la RNA POL, ¡ay, qué mal! A la RNA POL y a todos los TF, X, les pongo X porque está el B, el F, el H, y también hay o la regulación, y la regulación viene aquí. Entonces vamos a primero entender elementos cis que regulan y elementos cis que producen la transcripción. ¿Se entendió, no? Hasta ahora, una definición muy general. ¿Está claro, no? Sí. Obviamente, hay una interacción entre estos dos elementos. Ni siquiera he hablado todavía ni de promotores, aunque ustedes ya huelen que por ahí va el tema, pero he hecho una definición muy general. Elementos cis que producen el asentamiento o el posicionamiento de la maquinaria básica de transcripción. ¿Cuál es la maquinaria básica? Todos los TFX, la RNA POL, etc. Y los reguladores. Esta transcripción básica, esta maquinaria básica que hablábamos, obviamente tenemos directamente la RNA polimerasa. La RNA polimerasa en general vamos a entrar en la 2, porque ustedes saben que hay 3. Los promotores mínimos o core promotor, que es donde se posiciona la RNA polimerasa, y como habíamos dicho, después hay otros elementos cis que están río arriba de estos core promotor en general, porque vamos a ver que hay algunos que están también hacia el extremo downstream, que regulan la transcripción. Y estos son lo importante. Aquí se asienta la maquinaria para transcribir, y aquí se produce la regulación de esto. Y estos cis, elementos cis, que en general están río arriba del core promotor, podemos encontrar los promotores proximales y los promotores distales. Distales y proximales, que son diferentes del core. El típico core promotor que ustedes conocen, que está arriba del TCS, es el Tata Box, que es bastante característico, que fue el primero descrito en procariotas. Ahora, ojo, que no está localizado en la típica caja -10, que eso es típico de procariotas. Aquí está localizado de 25 a 35 bases arriba del TCS. Y aquí tenemos el Tata con la +1, por ejemplo, y aquí tenemos toda la unidad transcripcional directamente ya partiendo del +1. El +1, ustedes saben que se nombra con el codón de inicio. Auge. Perfecto. Ahí tienen un ejemplo del promotor core. Principal elemento del promotor core. Nosotros habíamos dicho en clases pasadas que aunque este promotor core, donde se unen todos los TFX junto con la RNA polimerasa, es bastante abundante en genes eucarióticos, también habíamos comentado en algún momento que hay varios genes que no tienen este promotor. ¿Y qué es lo que tienen? Cuando no tienen este promotor, que es la secuencia característica de Tata, tienen lo que se llama normalmente un iniciador. Este es un promotor alternativo. ¿Por qué? Porque no tengo el Tata Box. Es un promotor iniciador. Normalmente es una secuencia bastante degenerada. Aquí está, como se fijan, el +1, es decir, aquí tenemos la secuencia A, pero tengo con de inicio, para marcar el +1 y el -1. Fíjense que tenemos YY, Rodrigo, ¿eso qué es? Esos son códigos YUPAC, que lo que significan son bases alternativas. Por ejemplo, la I significa COT y la N cualquier base. Esto es el promotor iniciador, que es típico de genes que no tienen el promotor
TATA característico. También sería, entonces, entre comillas, un promotor core. A su vez, hay otros genes que no tienen ni el promotor core TATA ni el promotor iniciador. Y normalmente estos son todos los genes que están asociados a un metabolismo intermediario. Son un montón de genes. Muchos de estos genes tienen realmente una cantidad muy rica de CG, que básicamente pueden ser entre 20 a 50 nucleótidos de repeticiones de CG. Es decir, tenemos directamente CG, 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 etc. Aproximadamente podemos estar 100 pares de bases arriba de la región del TSS con esta secuencia. Este es otro promotor alternativo para iniciar la transcripción en el caso de genes que no tenga el TATA, en el caso de genes que no tenga el iniciador. Esto es sumamente importante porque inclusive en bioinformática, y eso lo vemos ya directamente bueno, falta todavía a ustedes el curso de TBM, pero después los que tomen genómica, vamos a ver que estas islas de CPG, porque sean islas, porque son muchos CG, la P de fosfodiéster, repetidas, permiten que no haya metilación en los genes. No quiero meterme con eso todavía porque ese es otro tema totalmente diferente, que en este sector donde hay muchos CG no haya metilación. Sea como sea, cuando uno tiene, el secuenciamiento de un genoma, inclusive cuando uno detecta muchas CGs en un sector cerca, uno va a asignar que eso es el comienzo de un gen porque puede ser un promotor. Ahora, ¿por qué esto puede funcionar como un alternativo? Porque normalmente es un factor muy reconocido, que es el factor SP1, que es un transcription factor, que reconoce estas ricas sectores de CG. Entonces aquí tenemos un ejemplo, en donde tenemos un mRNA con la unidad transcripcional característica, y aquí tenemos el sector menos 100 pares bases, se mueve, río arriba, más menos, 100 pares de base, 150, 200, y tenemos esta CPG isla, que es reconocida por el SP1 para iniciar la transcripción desde el punto de vista de armar el complejo de transcripción. Entonces, tenemos, en conclusión, múltiples sitios para producir el inicio de la transcripción en sí mismo. Tenemos TATA, tenemos directamente iniciador y tenemos CG. Estos tres son sitios alternativos para comenzar la transcripción. Cuando digo comenzar la transcripción, estoy hablando de la guía donde se asienta el complejo. Por lo tanto, no todos los genes tienen TATA. Otro concepto que vamos a introducir, y ya hemos hablado en clases anteriores, son lo que son los mejoradores o enhancers. Estos mejoradores o enhancers están localizados normalmente río arriba del TSS. Y están localizados bastante río arriba. La verdad, las cosas que para nosotros que trabajamos en genómica son cosas muy interesantes estos enhancers, porque ayudan muchísimo a tener, a tener lo que se llama el concepto como de promotor fuerte, en el sentido de potenciar su transcripción. ¿Por qué son súper poco conocidos? Porque son bastante reducidos en longitud, entre 100, 200 pares base, y tienen múltiples elementos, de 8 a 20 pares bases, distribuidos en estos 100 o 200 pares bases, de elementos control. Es decir, a ellos se une algo. ¿Y qué es lo que se une a ellos? Al igual que los promotores, en los enhancers que se unen también factores de transcripción. Es decir, tienen secuencias específicas para factores de transcripción específicos. Como ven, aquí tenemos un gen con el +1, por acá estará el SS, el TSS, y como ven aquí tenemos río arriba y río abajo.
Y si alguien está presentando, Rodrigo, te equivocaste, porque esta es la región 5'UTR, y para acá estaría ya lo que es exón, intrón, etcétera, ¿correcto? Entonces, ¿por qué me estás poniendo un enhancer? Porque también pueden estar arriba. También. Estos enhancers corresponden a lo que ya normalmente se denomina promotores distales. Entonces, tenemos una región donde tenemos el promotor core, el promotor proximal, que ya lo vamos a ver, y el promotor distal. Aquí están el core, ¿cuál es el típico? El tata. Cuando no está el tata, tengo la otra alternativa, el I y CG, como quieran llamarlo. También tengo promotor proximal y los promotores distales. ¿Y quién está en el promotor distal? Los enhancers. Habíamos comentado que también teníamos los promotores proximales en la diapo anterior. Bueno, esto ocurre normalmente unos 200 pares de bases río arriba del TCS. Recuerden que los enhancers ocurren miles de bases río arriba del TCS. Son secuencias muy pequeñitas, es decir, lo típico de los promotores de 20, 30 pares de bases, súper específicas, y son tejidos específicos. Es decir, lo que podemos tener es un gen en donde podemos tener el TCS, tenemos el +1 por acá, ¿qué tendríamos que tener? ¿Quién comienza aquí? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama este promotor? ¿Este conjunto promotor? ¿O este cómo se le llama? Chicos, pregunta. ¿Promotor proximal? No. El primero que aparece, río arriba. Core promotor. Ah, eso sería la caja tata. Es la otra pregunta que iba a hacer. Bien, perfecto. Ya puedo decir, dame un ejemplo. Perfecto. Aquí, ¿cuál es la pega lo voy a hacer lo más simple posible, chicos? Pero es porque esto es complejo, pero para que se entienda. Y cuando uno sabe, la misión de uno es tratar de bajar lo complejo a lo simple. Aquí es donde hay una banderita que dice, oye, venga todo el complejo, ¿quién? Todos los TFX, la POL, que vengan aquí para comenzar la transcripción. Correcto. Me muevo unos 200, 300 pares bases río arriba, ¿y quién voy a encontrar acá? En general, estas cajitas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman si después, río arriba, después del core promotor, quién viene? ¿Ese sí es el promotor proximal? Perfecto. Como describimos la pega de este, describimos la pega de este otro. ¿Y cuál es la pega de este otro? Este otro es promotor específico, célula específica. Es decir, lo que hace es activarse, y después vamos a ver cómo ayuda a este otro, son células específicas. Por lo tanto, estos promotores proximales, en una célula del hígado está el promotor proximal XXZ, esta es la célula del hígado, en la célula del vaso está el promotor XXT, es decir, son específicos para células, por lo tanto, estos ya te van dando un indicio de la regulación. Y después, ¿qué tendríamos acá? Cuando ya nos soltamos miles de bases para allá, kilobases, ¿cómo se llamaría este conjunto? Promotor distal. Promotor distal, perfecto. ¿Y ahí quién tenemos? A los enhancers. ¿Profe? Dime. ¿Qué era el TCS? Disculpa, es en inglés. Transcription Start Site. Ya, gracias. ¿Y cuál, como describimos la pega de esto, describimos la pega de este? ¿Cuál es la pega de este? Esto no es regular per se, esto es potenciar o no la transcripción. Esto es como que el enhancer es, si le pongo más azúcar o menos azúcar al café. Si me gusta muy dulce, le pongo más azúcar y me lo voy a tomar más rápido. Si no le pongo azúcar, no me gusta, lo encuentro poco agrio, por lo tanto, no me lo tomo. Y eso es lo que hacen los enhancers. Potencian o reducen algo que ya está pasando, pero en sí mismo, ellos no son el inicio de lo que está pasando. ¿Se entiende lo que quiero decir o no?
¿Profe, no sería así como el activador y el represor, o no? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Pero se entendió lo que... Bueno, cerramos la clase entonces. Ya damos la clase por pasada entonces. No, sí es broma. Por ahí va el tema. Pero se entendió lo que quiero decir, ¿o no? Que los enhances en sí mismos no son el que inicia la transcripción, sino el que la puede aumentar o disminuir. ¿Vale? Aquí tenemos, para comenzar, un promotor hipotético de un mamífero típico. Tenemos el +1 para allá, por acá deberíamos tener el TCS, tenemos el promotor core, tenemos los proximales y tenemos los distales. Y fíjense que acá puse, en donde ya tenemos aquí la región de la unidad transcripcional gen correcto, donde tenemos ya exón, intrón, dentro del intrón podemos tener enhancer. Inclusive pueden estar dentro de los intrones secuencias de enhancer, o mucho más lejos, 10.000 a 50.000 pares de bases río abajo del TCS. Comparar, por ejemplo, con un típico promotor básico de lo que es normalmente, por ejemplo, una levadura. Aburrida. Aburrida. Ni hablar de las bacterias, también. Súper simple. Como se fijan, en eucarióticos la cosa es mucho más compleja. Bueno, además de la POL2, entonces ahora vamos a empezar un poco a detallar todas estas cosas que hemos conversado. Podemos tener transcription factor generales, que lo llamo GTF, y podemos tener la versión esta de activador, represor, eso cuando la compañera tú estabas pensando en el concepto de operón, ¿verdad? Sí. Sí. Más o menos la idea es como similar, pero un poquito diferente, pero va muy bien por ahí. Entonces, tenemos los factores transcripcionales generales, los típicos, que vamos a ver. Tenemos activadores específicos. Estos se van a unir de forma específica a algunos de estos promotores proximal o distal. Y tenemos también los coactivadores. Dentro del punto de vista de los factores de transcripción generales, son todos los que están involucrados en producir el ensamblaje, es decir, unir las piezas mecano para producir la transcripción per se. Y ahí, ¿qué es lo que tenemos? O sea, formar el pico, como quieran llamarle, los cuales directamente interactúan con la RNA POL2 y que son todos los TF que hablamos. ¿Se acuerdan de los TF? De los que llamo yo TFX. ¿Se acuerdan, no? Cuando vimos ese ensamblado que había que hacer. Sí, profe. Ya. Esos son los factores de transcripción generales que ustedes los conocen. Ok. ¿Quiénes son los activadores? Los activadores son secuencias muy importantes que son proteínas que de unión específica al DNA, o sea, son DNA dependientes, se unen específicamente el DNA y no se unen a cualquier sitio, se unen a un sitio específico. ¿De qué forma? Normalmente de una forma alostérica, interactuando además con Watson y Crick. Estos activadores son clásicos en las secuencias que están río arriba del promotor core, es decir, arriba del promotor core tenemos ¿a quién? A los promotores distales y a los promotores proximales. Entonces ya entendemos que estos activadores se unen en forma específica a este grupo que está arriba del core promotor. En estos activadores tenemos directamente, y es muy largo explicar todo esto, pero por algo se llama finger, deditos, tenemos genes de cisteína ricos, tenemos los helic-loop-helic, los CYP, los DNA binding domain, etc. Tenemos varios genes que todos estos son activadores que se unen río arriba del core promotor. Además,
estos activadores pueden interactuar con con los coactivadores y ser modulados, ahí vamos a ver, por los coactivadores. ¿Qué son los coactivadores? Los coactivadores son proteínas que normalmente aumentan. Todos los activadores, coactivadores, obviamente como su nombre dice activadores, aumentan el proceso de transcripción. No me importa qué va a pasar después con el mRNA, no me importa si llega o no llega al ribosoma, porque se unió con un microRNA, no me importa si hubo un proceso de post-traduccional que afectó a la proteína. No, eso ya es otro tema. Nosotros estamos encargados de producir. Entonces, como su nombre lo dice, activadores coactivadores lo que hacen es aumentar la transcripción del mRNA mensajero. Es una proteína que obviamente también se puede unir a un activador, el anterior, que a su vez el activador se une a un promotor, o directamente se puede saltar a este activador e ir directamente en general a, bueno, yo sé que se pierde, pero no, pero en general se puede unir directamente al factor de transcripción. Es decir, el coactivador llega hasta el promotor. ¿A cuál clase de promotor? Proximal o distal, a través ya sea del activador, que a su vez el activador es específico para el promotor X específico, o se salta el activador y se puede unir directamente a la caja. Cuando digo caja es como promotor, ¿ya? Directamente al promotor. Porque contiene un dominio de unión DNA. Por eso lo puede hacer. En general, este coactivador, al igual que el activador, pueden mejorar la iniciación de la transcripción. Eso es sumamente importante, mejorar la iniciación, la tasa de transcripción. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué, Rodrigo, en el fondo, por qué hacen eso? No entiendo. Ya se unen, ya mucho unir, pero no entiendo el mecanismo. Bueno, una de las formas como logran eso es que logran la estabilización del complejo PIC. Porque promueve muy rápidamente que el T complejo pueda llegar al core promoter. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Pero por qué? Porque hay una cosa muy importante. Estos activadores y los coactivadores normalmente pueden tener una actividad catalítica. ¿De qué tipo? Por ejemplo, una histona acetiltraferasa. Perfecto. Y esto es clave para entenderlo. ¿Qué son las histonas? Pregunta. Proteínas. Dale. Pero... Que forman la cromatina. Perfecto. Perfecto. Unido con el DNA. Perfecto. Forman la cromatina. Las dos respuestas también. Una es proteína y la otra, efectivamente. Y recuerden que eso tiene que ver con la compactación. Sí. Ya. Y recuerdan que teníamos como una cromatina súper relajada y una cromatina como muy compacta. Y recuerdan que en el fondo, para comenzar la transcripción, yo tengo que desarmar todo este ensamblaje llamado cromatina, que no es más ni menos que el DNA más las proteínas. ¿Se acuerdan o no? Porque tengo que desarmarlo. Sí, o sea, cuando se separan o sea, sí. Se separa el DNA de la histona. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan de los nucleosomas? Sí. Ya. Y fíjense que curiosamente estos coactivadores, igual que los activadores también, pero más los coactivadores, tienen una actividad catalítica de histona acetiltraferasa. Lo que pueden involucrar, lo que de hecho hacen, es la acetilación de la histona. Y cuando uno acetila la proteína,
relaja la proteína, desenvuelve la proteína y permite que el DNA se despegue de la proteína. ¿Me van entendiendo, no? Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo aquí? Dígame que esto es bonito, esto es precioso. En donde yo tengo, por ejemplo, el típico nucleosoma, lo voy a hacer así el nucleosoma. Ya saben que tiene 4 arriba, 4 abajo, ya, pero no importa. No me quedó muy bien, no se rían, pero bueno, ustedes me entienden que esto es el nucleosoma, ¿ya? Y aquí está el H1 por acá, que sí. ¿Se acuerdan que daba una vuelta y eran como 140 y tantos pares base? Pero pegadito, si yo hago un zoom y esta es la histona, el DNA está pegado acá. Entonces, para yo desarmar esta proteína y permitir que el DNA se abra, justamente acetilo la proteína y permito que el DNA pueda salir de estar tan juntito con la proteína. ¿Y eso qué me permite? Me permite que esta cadena queda libre. Recuerden que es doble cadena, se relaja, entran a actuar todos los otros elementos para desenrollar, abre las dos cadenas y permite que el PIC o el complejo de transcripción entre y pueda comenzar la transcripción. ¿Se entiende? Por lo tanto, miren qué importante. Si yo tengo más promotores distales, yo puedo potenciar aún más que ese gen en concreto se transcriba más rápido. ¿Entiende lo que estoy diciendo, verdad? Chicos, si no, cualquiera, por favor, me pregunta, aunque estemos aquí hasta muy tarde, pero cualquier duda, quiero que quede súper claro. ¿Se entiende lo que digo, no? Lo estoy tratando de explicar de la forma más como coloquial posible, porque me interesa que lo entiendan de barriga. ¿Se entiende? Profe, Dime. como si entendí, Sí, o dime, sea, dime. si la intona, o sea, si la intona está como unida, o sea, dentro como todo junto, no hay transcripción. Pero si No, se coloca como fuera, o sea, entre comillas, no sé si es así, pero creo que lo entendí así. Como fuera del nucleosoma, ya como la hebra relajada, ahí hay transcripción. exactamente. Muy bien, perfecto. Ah, ya. Con tus palabras, perfecto. Obviamente se podría decir mucho más académicamente, pero eso tú lo puedes perfeccionar con el tiempo, perfecto. Pero el concepto me interesa que lo entiendas de barriga, y lo que tú has descrito, eso es. ¿Quedó claro, no? Sí. Sí, Ya. profe. Y aquí tenemos un ejemplo. Miren, aquí tenemos activadores, cómo trabajan. Aquí lo que tenemos es el típico gen, Y aquí están los enhancers, por lo tanto, este es el promotor distal, acá estará el promotor proximal, y acá está el típico core con nuestro viejo amigo TATA. Que la verdad las cosas que el TATA, la única función que cumple, no es regular, es iniciar la transcripción como tal. Aquí están los activadores, que son proteínas específicas, células específicas, es decir, están los activadores del hígado, de las células del hígado, no son los mismos que los activadores del corazón, que se pueden unir directamente a los promotores proximales, pero también a los distales. Fíjense lo que pasa. Los enhancers están en amarillo. Aquí tenemos los activadores que se unen a los enhancers, forman el enhancer. Bueno, esto es más complejo, pero no importa, eso ya lo vamos a dejar de lado, porque si no vamos a ir a otra parte. Se unen a los enhancers. Estos activadores interactúan con los coactivadores. Aquí hay dos coactivadores típicos. No importa los nombres, no importa, porque hay varios. O sea, tampoco quiero que se aprendan todos los nombres de memoria. Y esto estimulan el remodelamiento fundamentalmente de la cromatina. ¿A través de qué? De la acetilación de las sustancias. ¿Por qué? Porque estos coactivadores tienen una actividad catalítica. ¿Esto qué es lo que hace? Hace directamente que estos activadores, en general los activadores que teníamos en el enhancer, que están acá, directamente se puedan unir directamente a otra proteína, que es lo que se llama como el mediador, que puede favorecer la formación
o activar la formación del complejo. Es decir, estabiliza el complejo PIC, este mediador. Eso es lo que hace directamente, es que al estabilizar el complejo PIC, la transcripción es mucho más rápida de lo que habría en un gen que no tiene enhancer, por ejemplo, o que no tiene promotores proximales. Los genes que están transcritos por la polimerasa 2, recuerden que tenemos la 1 y la 3, y no vamos a alcanzar a verlo, no estamos entrando porque la 1 y la 3 son un poco diferentes a la 2. En general, lo que hemos visto hasta ahora, estamos hablando de los promotores y de los promotores distales. Y aquí los promotores tenemos el promotor core y el promotor proximal, y en algunas partes el promotor distal se puede conocer como elemento de regulación distal, ¿ya? Pero quiero que ustedes lo conozcan para que mantengan siempre la misma nomenclatura como promotor distal. Pero en algunas partes se puede conocer como elementos regulatorios distales, que son los enhancers. Estos elementos regulatorios, directamente, todos estos, acá está el core, obviamente, y está el proximal. Todos estos contienen, contienen cajas específicas, que son elementos cis, porque están ahí, que interactúan en forma trans con los factores de transcripción. Y fundamentalmente, estos de acá, como hemos visto, porque este lo que hace es ser la banderita para donde el PIC se tiene que asentar nomás. Y estos de acá, el proximal y el distal, son los que normalmente pueden mejorar o reprimir la regulación. Ya vimos un ejemplo de activadores y coactivadores cuando se unen, en un ejemplo en enhancer, para potenciar la actividad transcripcional a través de una estabilización del complejo transcripcional o PIC. Bueno, bueno, me adelanté un poco, ya vimos la separación del core promotor y de los proximales. Y los regulatorios, hemos visto los enhancer, que son los que potencian, y también están los silenciadores. Todo está en la parte distal. Entonces, tenemos el unidad 5'TR, tenemos el core, este es el inicio de el iniciador. Aquí se une el PF típico para que reconoce el TATA. ¿Se acuerdan del PIC cuando unía todo eso, etcétera? ¿Se acuerdan de lo que era el iniciador? También se los puse ahí. ¿Se acuerdan por qué estaba el iniciador? ¿A qué le llamábamos iniciador? Chicos, que lo dijimos al comienzo. Profe, yo no lo recuerdo. Lo dijimos al comienzo. Cuando no teníamos tata, ¿qué pasaba cuando no teníamos tata? Estaba en la isla GC, ¿o no? Ya. Y ¿El iniciador? perfecto. Están viendo pantalla, ¿verdad? Chicos, Sí, profe. ¿o no? ¿O no lo vimos? Bien, se acordaron, perfecto. Entonces, tenemos la típica formación del iniciador. Aquí tenemos todos los promotores que pueden ser la región proximal. Recuerda que el iniciador estaban todos muy cerca. Y si se fijan acá, tenemos lo alternativo GC, SG, 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 SG. Entonces, se los puse todos estos. Un gen, ¿sí? Voy a hacer una pregunta sobre la caja Tata. Sí. Si no existiera, o sea, si no estuviera la caja Tata, se ocuparía el iniciador, ¿cierto? No. No. O sea, sí y no. Sí y no.
Buena pregunta. Porque alguien dice, oye Rodrigo, pero antes me dijiste como en forma alternativa esto y me están mostrando la figura. Porque un gen puede estar en una situación muy desventajosa, en donde no está la caja tata, y está el iniciador, o está el CG. En ese caso, la respuesta es sí a lo que dices. Pero no, cuando es no, es porque un gen puede tener múltiples sitios para iniciar la transcripción. Y hay genes que pueden tener tanto la caja tata, el iniciador, y la región rica en CG. ¿Quedó claro? O sea, sí, hay genes Y que pueden ahora, tener como de todo. ¿por qué? Porque tú crees, por ejemplo, que... ¿por qué tú crees, por ejemplo, que, por ejemplo, todos los TF generales que hablamos, que le llamamos TFX, tú crees que son los que interactúan con la caja tata para iniciar la transcripción, si pueden obtener otros sitios de promotor para que pueda transcribirse el gen más rápido, es mucho mejor. Tú piensas que si yo tengo un PIC asentado en la caja tata, ese sitio ya está ocupado y comenzó el proceso de transcripción. Si yo inmediatamente después tengo otro complejo asentado en la isla CG, va a comenzar también la transcripción inmediatamente después del otro. Si yo, ¿me entiendes o no? Es Sí, decir, profe. imagínate que los TFX son 6 y yo tengo 12 TFX, 12, bueno, un número. Los 6 TFX van a ir a la caja tata. Y los otros, si solamente existiera la caja tata, ¿qué pasa con los otros 6 TFX? Tienen que esperar. ¿Verdad? ¿Me va siguiendo la idea o no? Sí, profe. Tienen que esperar. No, es que ya están los 6 primeros ahí están hablando con la RNA polimerasa, ahí están asentando, están intentando vencer la transcripción. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues tenemos que esperar nomás, no queda otra. Pero cuando se libera, ¿se acuerdan que avanzaban, que venía un cambio conformacional de la RNA polimerasa, avanzaba unos pares de bases? ¿Se acuerdan de todo eso, no? Bueno, eso lo Sí. vimos en la clase pasada. Entonces, ya estamos esperando. Pero resulta que si tenemos otros sitios para comenzar la transcripción también, esos 6 se van directo a los otros sitios y la transcripción inmediatamente, mientras se mueve una RNA polimerasa que partió en la tata, comienza la transcripción, por ejemplo, a partir del iniciador también. ¿Se entiende, no? ¿Chicos? Sí, profe. ¿Viste si esto es mágico? Y Rodrigo, ¿a qué se le ocurrió todo esto? No sé, así funciona. Perfecto, o sea, pero ¿cómo? Tenemos miles de años de humanos y en miles de años se creó todo esto. Así es. Fíjense que acá tenemos algo sumamente bonito. Esto es una figura que es muy interesante. Aquí hay otros elementos como insuladores, que es muy largo contar todo esto. Fíjense acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos ya probablemente lo que es, lo que puede ser directamente el MA1, o sea, toda la unidad transcripcional de exones e intrones. Le puse enhancer aquí. Tenemos aquí los enhancer en los promotores distales directamente. Y tenemos todos los promotores proximales que se pueden unir, los activadores. Aquí tenemos la caja tata, entendiendo como el core promotor. Tenemos directamente el iniciador. Aquí tenemos directamente los elementos B, que es el pre, es como el reconocimiento del elemento B, es decir, del TF2B, está acá, obviamente al lado del tata, recuerden que aquí se forma el PIC. Tenemos aquí directamente, si se fijan, cuando después del insulador, río abajo, también tenemos otros promotores
de elementos downstream, que también pueden estar. Y todo esto es un poco lo que decíamos antes. Es decir, yo puedo poner el complejo por acá para iniciar la transcripción, lo puedo poner acá puedo poner, por ejemplo, puedo haber CGs, en este caso, recuerdan que las CGs estaban ya dentro del paso de promotor proximal, y aquí están los enhancer, y aquí hay alguien que se llama los silenciadores. Ya lo vamos a ver. Bueno, esto ya lo vimos rápidamente. En general, los promotores pueden estar de 100 a 1000 pares de bases de río arriba. Estoy hablando de los promotores proximales y distales. El promotor general está súper localizado, o el promotor core, perdón, el promotor core, donde van los factores de transcripción generales, están al ladito, menos 35, menos 36 del TCS. Aquí tenemos una figura para que puedan entender claramente, por ejemplo, cómo tenemos un gen lineal, en donde tenemos la transcripción, si convierte prima. Tenemos obviamente, aquí tenemos la secuencia promotora, el core directamente. Aquí tenemos la proteína activadora, que se puede unir al enhancer, con el mediador, que lo que hace es afirmar bien este complejo para comenzar toda la transcripción. Fíjense que hace- ¿Sí? ¿Perdón? ¿Pregunta? Hola. No, profe, tenía el micrófono prendido. Ah, ya. Ya. ¿Sigo entonces? Sí, sí, ya. Bueno, el promotor, ya hemos hablado de la definición del core promotor, la caja TATA, con su localización, que está cerquita del TCS, etc. Aquí lo que podemos ver es otra imagen, en donde está el INR, que es el iniciador. Tenemos todas las alternativas de acá del exon intron. Recuerden que por aquí también pueden haber, o aquí cerca también pueden haber enhancer. Tenemos el promotor core, y aquí tenemos todos los proximales. Bueno, la definición del proximal, obviamente, es porque está arriba del promotor core, eso ya lo saben, y contiene todos los sitios de unión específicos para los activadores. Hablamos también de que en este sector del proximal están las CPG islas, que es una alternativa para la que se reconoce por el SP1, que es una alternativa a la transcripción, al inicio de la transcripción. Hablamos también de los enhancers, que son bastante cortitos en el fondo. De hecho, aunque son más largos que la secuencia de los promotores distales y de los core, están miles de bases río arriba o también río abajo. Y también con ellos, como ya vimos, donde se pueden unir activar la transcripción a través de la unión de DNA dependiente de estas proteínas activadoras. Y estos, no más que estas proteínas activadoras, no son ni más ni menos que los factores de transcripción. Fíjense que los enhancers, uno dice, bueno, son importantes, pero nunca he escuchado mucho de ellos. Fíjense que se reconocieron solamente hace 20 años atrás, 20. O sea, hay mucho que todavía entender de cómo funcionan los enhancers, y que están compuestos obviamente de un montón de clústeres de reconocimientos de unión para los factores de transcripción, los TFBS que se llaman en general, que son los sitios de unión de los factores de transcripción. ¿Por qué? Porque estos activadores se van a unir allí directamente. Bueno, ya hablamos que pueden estar arriba o abajo del TCS, pueden estar dentro de los exones o dentro de los intrones, y o sea, pueden estar también en la región 5' o 3'. Pueden estar 10.000 kilos arriba en Drosophila, por ejemplo, del TCS, y pueden estar 100.000 bases fuera de los propios genes, inclusive los enhancers. Bueno, ese es un dato que se los di para complicarse mucho más, pero eso ya es más genómico. Bueno,
como decíamos, estos enhancers, al igual que los promotores proximales, directamente se le unen a estos activadores trans, que son los TF, forman este típico loop en la cromatina que vimos antes, alcanzando al promotor core, que es donde se asienta el PIC, para estabilizar este PIC. Eso. Un ejemplo, ¿no? Busqué una foto, pero no me salió muy bien la foto, no se ve muy bien. Pero bueno, la fotito de mi copia electrónica se ve muy bien. Pero aquí lo que tienen directamente, por ejemplo, los TF son los factores de transcripción, que directamente pueden reconocer el enhancer a través de estos activadores. Estos factores de transcripción, a su vez, van a interactuar con la RNA polimerasa 2 en el sector del promotor core, estabilizando todo esto. Y alguien dijo, bueno, Rodrigo, pero tú en una transparencia, o sea, en un slide, me hablaste también de que habían unos, no sé, lo teníamos que, donde había unos silenciadores. Ya, Rodrigo, entiendo el promotor core, el promotor proximal, de tal, cómo funcionan. ¿Y este silenciador, qué hace ahí? ¿Qué hace? Bueno, los silenciadores también son secuencias de DNA, como cajas, directamente, que se pueden unir también a TFs, o sea, estos activadores, que se llaman directamente represores. Los silenciadores son secuencias específicas, que se pueden unir a secuencias específicas, que confieren un efecto negativo, obviamente, en la transcripción del gen. Ellos tienen una función muy independiente, le interesa muy poco, la verdad de las cosas, qué tan lejos están del promotor core. Pueden estar en varias partes, es decir, son movibles, es decir, no solamente tienen que estar, por ejemplo, como en la caja data del menos 35, no, pueden estar en el menos 500, en el menos 600, desaparecer en un gen, aparecer en el menos 600 en otro, etc. Normalmente, aunque pueden moverse en varias partes, ellos, cuando, como dije, están menos 500, menos 600, eso vendría a ser como más o menos el sector del promotor proximal, por ahí. No es el promotor distal, porque el distal son miles para arriba, entonces 500, 400, por ahí, eso ya es más o menos cerca del promotor proximal. Estos silenciadores actúan con factores de transcripción que son represores y que se unen, o sea, reconocen el DNA, es decir, estos silenciadores, y que a su vez pueden interferir con el PIC en el downstream del TCS, es decir, es formar el loop para inhibir ahora la transcripción. ¿Cómo? Me voy a saltar todo esto. Estos represores, que son estos factores de transcripción represores, a diferencia de los activadores, estos represores que se unen a estas cajas silenciadoras, ¿cómo funcionan? Me dice, ya Rodrigo, entiendo, pero ¿cómo funcionan? Bueno, primero que nada lo que hacen es tratar de capturar cofactores negativos, también llamados como correpresores, para producir, para poder prepararse para reprimir la transcripción. Es decir, reclutan primero, así como el activador podía reclutar coactivadores, estos represores pueden activar o reclutar cofactores, funcionando de la misma forma. Estos cofactores se llaman correpresores, obviamente. Entonces, es casi la misma mecánica. Aquí funcionan los típicos activadores que ya vimos. Es decir, estos factores de transcripción que activan la transcripción. En donde aquí tenemos, por ejemplo, el sitio de unión, que puede ser el enhancer o puede ser el promotor en el sector proximal, que se une el activador y derechamente, si ustedes se fijan, este activador que formaba este loop, ¿se acuerdan que teníamos como este loop de acá, que formaba el loop así, porque tenía que, esto están río arriba del core promotor,
por lo tanto formaban el loop para acercarse al core promotor, y esto lo que hacen es, si se fijan, se lo dibujé así porque enganchan perfecto con ciertos factores de transcripción y que estabilizan directamente el pic. Eso es un ejemplo, que es básicamente un dibujo mucho más esquemático de lo que habíamos visto antes. Y fíjense en los represores. El represor, que a su vez también recluta correpresores, lo que hace es directamente, estos correpresores, lo que puede hacer directamente es, como está esto en el core, básicamente, no en el core, sino en el promotor más o menos proximal, directamente bloquea la represión, es decir, perdón, bloquea la RNA polimerasa de que pueda avanzar directamente. Es decir, recuerden que era como hace el loop, tap, acá está el core promotor, se bloquea este pic y no hay transcripción. ¿Quedó claro, no? ¿Chicos? ¿Chicos? Sí, profe. Ya, vale. Ya. Y así se regula en forma muy general. Nos hemos pasado un montón de rato la clase, les pido un millón de disculpas, chicos, pero yo creo que son entretenidos con esto, porque es entretenido entender cómo funciona esto. Y así se regula esto. Y entonces, ¿cómo se regula? Básicamente con activadores o coactivadores. Los activadores son normalmente los factores de transcripción, y con represores o correpresores que pueden inhibir o inhibir o asegurar o estabilizar el pic. Y todo eso tiene que ver básicamente con que puedan tener, en el caso de los activadores, un mayor acceso a una hebra libre de la histona para poder transcribir rápido, y en el caso de los represores, y junto con lo que recluta, que son los correpresores, interferir mecánicamente la formación del complejo PIC para inhibir la transcripción. Todos estos represores o activadores son células, normalmente están en todas las células, pero sin embargo, las cajas cis son las que varían de célula a célula. Es decir, un gen que normalmente tiene una caja, el gen va a estar siempre el mismo, porque el gen es el mismo. O sea, la célula de un hígado va a tener todo el genoma que la célula del corazón, que la célula del músculo. O sea, van a ser exactamente iguales. El genoma es lo mismo. O sea, ese gen, como estructura, si nosotros queremos ver una célula, un gen, a ver, buscamos una imagen, un gen del hígado va a tener esta secuencia, y el mismo gen del corazón va a tener la misma secuencia. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que varía? Lo que varía son los factores de transcripción que se producen para interactuar con estos elementos cis. ¿Se entiende, no? Y eso es lo que normalmente hace que los genes puedan ser específicos o no específicos. ¿Se entendió? ¿Chicos? Profe, entonces, como en general la secuencia no varía de tejido en tejido, sino que varían los factores de transcripción. A ver, tú lo puedes comparar entre genes o dentro de un mismo gen. Veamos dentro de un mismo gen. ¿Tú crees que el gen 1 en el corazón tiene la misma secuencia que el gen 1 en la célula del hígado? Sí. Perfecto. Ok. Sin ningún lugar a dudas. Ese mismo gen se va a activar o reprimir dependiendo de su interacción entre los factores de transcripción y estos elementos cis o promotores distales, proximales, fundamentalmente, porque el core ya sabemos que está transcripción. ¿Te quedó claro? Hasta ahí está claro, ¿verdad? Sí. Ya. Ahora, ¿tú crees que
el gen que cuando uno dice que los promotores, por ejemplo, proximales son células específicas, ¿tú crees, por ejemplo, que el gen de la insulina, que tú crees que se expresa en todas las células? No, ¿Se expresa solamente en qué células? Ahora estamos comparando entre genes. ¿Tú crees que el gen de la insulina se expresa al igual que otro gen en cualquier tejido? Por ejemplo, comparemos el gen de la insulina con el gen de la actina. ¿Tú crees que el gen de la insulina se expresa en todas las células? No. ¿Crees que el gen de la actina se expresa en todas las células? Sí. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre el gen de la actina y el gen de la insulina? Que el gen de la insulina tiene ciertas cajas específicas, que el gen de la actina no tiene. Y eso lo hace específico. Porque directamente en esas células, directamente, es decir, en las células del hígado o el páncreas, normalmente donde uno puede tener directamente la mayor cantidad, uno puede tener factores de transcripción específicos para ese gen. Y uno dice, pero Rodrigo, por ejemplo, el gen de la insulina está en el hígado, o sea, perdón, está en el corazón. Sí, en el genoma, está en la célula del corazón porque el genoma es el mismo, pero los factores de transcripción que se producen no son los mismos. El factor de transcripción específico para esa caja que tiene no está en la célula del corazón. ¿Se entendió, no? sí, profe. ¿Y dónde está ese factor de transcripción? En el hígado. Ahí está. ¿Y no se produce en otra parte? No. ¡Ah! ¿Y entonces por eso se activa solamente ahí? Sí. Porque el gen en la célula del corazón está, ¿verdad? Sí, pues sí, el genoma del mismo, célula del corazón, célula del hígado son los mismos genomas. Ah, entonces por un mísero activador que está presente en un tejido y no está presente en otro, yo no tengo activación. Sí. Y además, porque las cajas promotoras, normalmente proximales y distales, son específicas, células específicas. Es decir, están solamente en ese gen. Por eso, esos factores de transcripción en las células del hígado, que son específicos para activar la insulina, por ejemplo, no activan otro gen. Porque hay muchos más genes, obviamente, en la célula del hígado. Está todos los genes disponibles. Pero ¿por qué activan solamente la insulina? Bueno, porque, por ejemplo, lo que puedo tener directamente es que la caja es específica para el gen de la insulina. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Ya, chicos, recuerden lo último que vimos, que lo del procesamiento, o sea, todos los efectos post-transcripcionales que habían cuando teníamos este mRNA inmaduro, porque se van a preparar para la clase de splicing, que es súper interesante. Y recuerden que también vimos eso. Eso no va a pasar porque lo vimos en la clase pasada. Profe, Preguntas ahora, abiertas. tengo una duda. Francisca, venga, dele hermano. Con respecto a los represores, o sea, si se une el represor Al silenciador. bueno, en ese lugar. Al silenciador. Sí. ¿Existe una transcripción basal o no? ¿Perdón? Como en el caso de la procarionte. Perdón, no entendí. O sea, si se une el represor al silenciador, ¿Ya? ¿existe una transcripción basal o no? Disculpa, Francisca, no, eso te entendí, pero se cortó, te entendí. Se une el represor y recluta un correpresor y se une al silenciador, ¿ya? Y de ahí se cortó. Ah, era que si se producía o no una transcripción basal. A ver, es que cuando tú hablas, a ver, pero es que veamos primero cuáles son, aquí los términos pueden variar. Yo, a ver si entendemos lo mismo por transcripción basal o no. La transcripción, ¿a qué te refieres tú por transcripción basal? Yo entiendo básicamente una transcripción que es la mínima necesaria y que siempre está. Esa. Eso es lo que tú entiendes por transcripción basal. Sí, la que siempre va a haber independiente de lo que pase.
Sí, no. ¿Por qué? Había un paréntesis porque la pregunta de Francisca es interesante. Nosotros podemos definir a genes housekeeping, que normalmente son genes que se entienden como genes que están produciendo una transcripción constante al margen de la edad, de la condición fisiológica, de los termos que estés, del tejido, en un organismo, ¿vale? Esos son normalmente también lo que se conocen como genes constitutivos, es decir, que tienen que tener siempre una expresión basal mínima. Genes que caen dentro de esa categoría pueden ser, por ejemplo, el gen de la actina, porque uno lo entiende, actina, microtúbulos, mitosis en todas las células del cuerpo, por lo tanto, siempre tiene que estar. Ribosomales, del 18S, del 28S, para formar los ribosomas, proceso de traducción, en todas las células pasa exactamente lo mismo, por lo tanto, tienen que estar. Esos son genes que tienen que ver básicamente con el tema de una transcripción basal o constitutiva. Siempre tienen que estar. De ese punto de vista, entonces, esos genes, la presencia de las cajas silenciadoras es mucho más restringida en esos genes. Y además, los promotores, tanto las cajas proximales como distales, son muy abundantes en esos genes. Y eso es lo que se puede constituir normalmente como un promotor fuerte, o le llaman genes que tienen promotor fuerte. ¿Por qué? Porque se asegura su tasa de transcripción rápida. No todos los genes tienen todos los promotores que hemos visto. Hay genes que tienen solamente TATA, hay genes que tienen solamente I, y hay genes que tienen solamente GC. Al margen de eso, hay genes que tienen muy pocos promotores proximales, o muy pocos enhancers. Esos genes son los genes que se llaman de promotores débiles. No sé si contesté tu pregunta. ¿Francisca? Sí, profe. Ya. Sí. Genial. Súper, chicos. ¿Alguna pregunta más, chicos? Si no, lo dejamos hasta acá. Y me despido. Un gusto haber hecho clases con ustedes, chicos, porque ya empieza otro bloque entre otro profesor. Así que cerramos nuestro bloque. Cuídense mucho y que tengan un muy buen fin de semana, chicos. Envío la clase. Nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, Chao. cuídese. No, profe.